Buenos días, queridos hermanos de allá de Toluca, reciban un fuerte abrazo. Pues bueno, el pastor Sergio me pidió que continuara con el estudio de Marcos. La semana pasada vimos con Alex toda esta porción del capítulo 9 y se quedó en una porción interesante. Al final llegó hasta el versículo 37 de Marcos 9 y en esa porción termina hablando acerca de cómo deberían ser las personas que sirven al Señor, cómo deberían ser las personas que siguen al Señor y sirven al Señor, ¿no? Como los niños. El versículo 37 dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, ¿no? Y hay una enseñanza tremenda en toda esta situación acerca de recibir el reino como un niño. Es muy interesante que antes de que Jesús les dijera esto, dice el versículo 33 ahí en este texto, en el versículo 33, que llegó a Capernaum y Jesús sabía que estaban discutiendo acerca de liderazgo y sobre todo de un liderazgo egoísta, ¿verdad? De un liderazgo que buscaba quién había de ser el mayor entre ellos, quién era, como digamos, el vicepresidente o ¿no? Una cosa así, el segundo después de Jesús. Y Jesús les da esta tremenda enseñanza: si alguno quiere ser el primero, debe servir a los demás, y toma a un niño y demuestra cómo la sencillez de un niño debe ser el modelo para aquellos que quieran servir al Señor, ¿no? Es esto. La sencillez de un niño, y el que pueda servir incluso a un niño sin buscar aprobación, sin buscar vanagloria, ¿no? Y es el contexto en donde se da la porción que vamos a estudiar hoy. De hecho, a esta enseñanza le sigue la enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Quiero decir, a la enseñanza de el que reciba en mi nombre a un niño como este, recibe a mí, y al que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Viene una segunda enseñanza al respecto, que da pie la respuesta de Juan. Juan responde: maestro, ¿no? Juan le respondió a esta enseñanza de Jesús de recibir en su nombre a un niño. Juan responde, ¿okay? Y vemos la porción, vemos lo que responde, y vamos a ver la enseñanza de Jesús. Básicamente vamos a ver cuatro cosas a grandes rasgos en esta porción de de Marcos 9:38 hasta el final del capítulo. Vamos a ver cuatro cosas. Básicamente lo que le dice Juan, le responde Juan, es: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y entonces Jesús le dice: no se lo prohibáis. Y entonces vamos a ver las cuatro razones por las cuales no debían prohibírselo, ¿verdad? Y las cuatro razones es porque lo hacía porque Jesús era el rey de esa persona, porque lo hacía para el reino de Jesús, porque lo hacía para la gloria de Jesús, y porque es muy peligroso estar en contra de Jesús, ¿no? Básicamente eso es lo que está hablando, y en medio de eso vamos a ver algunas cuantas enseñanzas más ahí entremezcladas, ¿verdad? Vamos a orar para empezar este estudio. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Quiero pedirte que por favor bendigas este tiempo, el estudio de tu palabra, y nos des de tu Espíritu Santo y hables a nuestro corazón a través de ella, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esa es la historia. Juan el apóstol respondió diciendo, y yo quiero creer que es una especie de confesión, una especie de reconocer que había hecho mal o que habían hecho mal, ¿verdad? Porque es esto que los apóstoles hicieron contrasta completamente y es contrario a lo que Jesús les acaba de enseñar. Y pareciera entonces que es una especie de eso, de confesión de Juan, diciendo: oye,
pues fíjate, Jesús, que nosotros pareciera que ya metimos la pata, ¿verdad? O ya hicimos algo mal. Quiero creerlo así, el texto no lo dice, pero claro, o sea, quiero creer que es una especie de confesión de Pablo, porque se me hace muy extraño que una confesión de Juan, de que se sentían culpables, ¿no? Tal vez Juan. Se me hace muy extraño que Juan responda así cuando está respondiendo exactamente lo contrario que le acababan de enseñar, ¿no? Como que salió como al tema algo completamente contrario, como diciendo, pues mira, nosotros hicimos esto que es totalmente contrario. O de plano, no les pasaba ni por aquí, ni entendían nada, que también puede ser una buena posibilidad, que simplemente respondían por responder. Pero se me hace muy extraño que haya respondido así, tan contrario a lo que Jesús les acaba de enseñar, si no es por una especie de redarguir esa enseñanza, ¿verdad? Y una especie de confesión. Entonces, ¿qué es lo que dice? Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía, ¿no? Entonces, él dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga entonces tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar, ¿no? Entonces, pareciera que una de las cosas que está sucediendo aquí es que los apóstoles, o en este caso todavía no eran apóstoles porque todavía Jesús no los enviaba, por los discípulos, están pensando en quién es el más grande y quién es el mayor, ¿no? Y sucede que encuentran una persona que está, haciendo milagros, ¿no? Que estaba echando demonios, haciendo milagros, haciendo señales y prodigios en el nombre de Jesús, aunque no seguía a estos discípulos en este ¿cómo se llama? En este recorrido, ¿no? En que Jesús tenía, agenda itinerante que Jesús llevaba, ¿no? No lo seguían, pero evidentemente era una persona que había puesto su fe en Jesús. Me parece, por ejemplo, ¿te acuerdas del Gadareno que le rogó a Jesucristo que lo dejara ir con ellos y convertirse en uno de sus discípulos, que andaba así de aquí para allá, caminando, recorriendo las aldeas junto a Jesús? Pero Jesús le dijo, no, tú quédate aquí y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Entonces, imagínate que esa persona pues no anda con Jesús, por poner un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo así, nada más, ¿no? Para ejemplificar. O sea, no anda a Jesús, pero ha creído en Jesús y ha hecho a Jesús su Señor. Y fue expulsado de él un demonio y recuerda cómo fue la manera, y entonces anda echando demonios por ahí, ¿no? En el nombre de Jesús, porque ha creído en Jesús. Y lo ven los discípulos cuando regresan por esa misma ciudad, por decir algo. Ellos tal vez no se enteraron de que Jesús había expulsado un demonio de ellos. Insisto, estoy haciendo una historia hipotética, ¿no? Y en ese sentido, pues lo ven echando fuera demonios y dice, oye, tú no nos sigues, tú no puedes estar haciendo esto porque no nos sigues. Entonces, aquí vemos dos grandes principios que dejan ver la situación. Uno es, estás atacando a una fe sencilla y te estás queriendo enseñorear de la fe. Las dos cuestiones son graves y Jesús las critica, ¿no? Y las condena, las juzga. Estar minando una fe sencilla en un principio y estar enseñoreándote de una fe sencilla, diciendo, no puedes hacer eso porque tendrías que estar con nosotros, ¿no? Me encanta porque más adelante el Señor Jesús les daría esa autoridad en el libro de los Hechos.
se ve como ya esa autoridad está delegada por el Señor Jesús. Y las cosas que suceden en la iglesia, por ejemplo, lo que estaba sucediendo con Felipe en Samaria, ¿no? Cuando hace muchos milagros y sucede toda esta historia, me parece en Hechos número 8, capítulo 8, cuando viene Simón el mago, le dice, dame tu dinero, y sucede que están pasando muchos milagros. Entonces sí llaman a la iglesia, ¿no? O la iglesia sube como mandan a Pedro mismo a ver qué estaba pasando. Entonces hay un momento en la iglesia, en la historia de la iglesia, que sí, que efectivamente ya hay una autoridad, que el mismo Hechos 2:42, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios los constituyó como autoridad de la nueva fe, ¿no? Autoridad de la fe que iba creciendo, del reino de Dios, pero ya habían sido transformados, ya habían sido llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús ya había ascendido, ya habían mandado su Espíritu Santo, ya habían sido transformados. El mismo Pedro ya había pasado por un proceso de restauración, había negado a Jesús, y algo tremendo, ¿verdad? Y sí, en un futuro Dios va a darles esa autoridad, ¿no? Cuando Pablo sube en Hechos capítulo 15 a un concilio para demostrar que efectivamente la misma iglesia de Jerusalén estaba de acuerdo con el proceder de Pablo, había una autoridad. Pero en ese momento ya había sucedido todo. En Hechos, cuando ya son apóstoles y no discípulos, ya había sucedido todo, ya había muerto Jesús, ya había resucitado, el Espíritu Santo ya estaba en ellos, ya habían aprendido a menguar. En este momento simplemente no están viendo nada, no están viendo que el reino no es un reino celestial, sino es un reino carnal, literalmente, un reino terrenal, ¿no? Y en ese sentido, ellos quieren ser principales en este reino terrenal. Por eso la discusión que se suscitó unos versículos antes de quién sería el mayor, y Jesús los tuvo que explicar. Entonces, me encanta que en un futuro sí va a suceder, pero en este momento ellos quieren enseñorearse de la fe sencilla. Entonces, ¿por qué digo que es una fe sencilla? ¿No? Creo, hermanos, si de alguna manera, si en algún momento Dios nos llama a sacar un demonio o algo así, creo que para sacarlo vamos a necesitar una fe sencilla. A manera de acotación, ¿no? Cuando Jesús dice, cuando los apóstoles o los discípulos le dicen, aumentanos la fe, Jesucristo que le responde, si tuvieras fe como un grano del tamaño de un grano de mostaza, tú harías milagros, te aventarías un cerro al agua o algo así, les dicen, ¿no? Cosas, desarraigarías un árbol y lo aventarías al mar. Cosas tremendas. Pero pareciera, siempre me desvío, discúlpenme, siempre me gusta platicar mucho y me desvío, pero déjenme decirles, pareciera que esa fe sencilla, mejor dicho, el tamaño, esa fe del tamaño de un grano de mostaza, no está haciendo referencia realmente al tamaño, porque si no diría, pues imagínate el que tiene, o sea, si hay tanta variedad de semillas, y con el tamaño de una semilla de mostaza haces tan grandes cosas, imagínate el que tenga el que tenga una semilla del tamaño, ¿no? Una fe, del tamaño de una semilla de mamey o de aguacate. No, ese vuela, ¿no? Básicamente vuela como Superman. Pero es contrario realmente al principio bíblico. Realmente creo que lo que quiere decir Jesús en esa parábola, a la luz de la Biblia completa, es que la fe poderosa es una fe sencilla. No está haciendo referencia tanto al tamaño, sino a la sencillez. ¿Okay? No está haciendo referencia tanto al tamaño, sino a la sencillez de la fe. Una fe sencilla. Entonces creo que una fe sencilla es una fe poderosa. Y muchas veces esa fe sencilla se encuentra en los nuevos creyentes. Que se encuentran en los nuevos creyentes. Y esa fe sencilla hace que sucedan grandes cosas. Pero como son nuevos creyentes, ¿por qué digo todo esto de una fe sencilla, nuevos creyentes?
Porque hace referencia más adelante, como lo dije en el versículo 42, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Esta palabra también se puede aplicar tanto para niños como para nuevos. Y por el contexto, ¿no?, de este texto y en general en la Biblia, está pues muy probablemente hablando de gente nueva en la fe que está empezando a creer en Cristo y está viendo una fe activa en su vida, una fe poderosa en su vida, pero que es crédulo y que puede ser mal guiado en esa pequeña etapa. Aunque es una fe sencilla y poderosa por ser sencilla, es una fe que puede creer muchas otras cosas y desviarlos de la verdadera fe de Cristo. Entonces aquí entra el juego. Es una fe sencilla y no debes tú frenar esa fe sencilla, truncarla y mucho menos enseñorearte de ella, desviándola de quien debe poner la fe, no en sí mismo, no en los apóstoles, en ese caso los discípulos, sino en Jesús, ¿no? Y entonces Jesús les dice, no se lo impidan. Estas personas que están ejercitando una fe sencilla, por lo cual es poderosa, por eso pueden sacar demonios, insisto, creo que una fe sencilla es la poderosa, y una fe sencilla generalmente está en estos nuevos creyentes, por lo cual Dios siempre nos llama a vivir de una manera así, sencilla, ¿no? Por eso dice por ahí Colosenses, aunque en otro contexto, pero el principio creo que es muy importante, así como recibiste al Señor, así andad, ¿okay? En este sentido de tener sencillez, humildad. Pero entonces Jesús le dice, no se lo impidan, no trunquen esta fe sencilla y no se ensoñoreen de esta fe sencilla. ¿Por qué? Bueno, porque lo hace porque soy su rey. Dice, ninguno puede hacer estos milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y aquí tendríamos que hablar, ¿cómo que después no puede hablar mal de mí? Y tendríamos que hablar de la realidad de la conversión. De la realidad de la conversión. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando una persona se convierte, ya no hay vuelta atrás. Cuando una persona verdaderamente muere a sí misma, ya no regresa al mundo. Verdaderamente, o sea, y esto habla mucho acerca, por ejemplo, de que la salvación no se pierde, ¿verdad? Habla acerca de que hemos recibido una nueva naturaleza, la cual ya no muere, que recibimos la naturaleza de Dios y que vamos en una santidad progresiva, en aumento y en el conocimiento progresivo de nuestro Señor Jesús, de tal manera que ya no somos lo que éramos antes, ¿verdad? Aunque no hemos llegado a donde lo que deberíamos ser. Pero quiero decir, está hablando de que quien realmente ha nacido de nuevo, quien realmente ha sido salvo, nunca más va a regresar, porque la salvación no se pierde, ¿ok? Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos. ¿Hay muchos tropiezos en medio? Sí los hay. ¿Hay muchos dolores en medio? También los hay. Pero hay una seguridad. Entonces, dice 1 Juan 3:9, ¿no?, que el que ha nacido de Dios ya no peca. Y está hablando de eso. Ya no puede pecar porque ha nacido de Dios, ¿no? Porque la simiente de Dios permanece en él. Su naturaleza ha sido transformada, ya no regresa. Entonces, en ese sentido, está diciendo, cualquiera que realmente ha creído en mi nombre y me ha hecho verdaderamente su rey, no volverá a hablar mal de mí. ¿Ok? Ese es el asunto. No vamos a hablar acerca ahorita de que si la salvación se pierde o no. No es el tema, ¿no? Pero vamos a decir, ¿no?, vamos a decir eso, que está haciendo referencia a una persona que se ha convertido genuinamente. Que como dice, ¿dónde está Romanos 6? Cuando dice, ¿cómo seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo continuaremos pecando? ¿Cómo seguiremos pecando? Entonces, estaba hablando de una persona que realmente ha muerto al pecado.
Está hablando de una persona que genuinamente ha hecho a Jesús su Señor. Entonces no va a regresar. Y si Jesús es su Rey, por eso lo puede hacer en el nombre de su Rey. Por eso habla, en mi nombre echa fuera demonios. En mi nombre, porque soy su Rey, porque lo hace en mi nombre, con mi investidura, con mi poder. Con mi poder. Entonces, primera razón por la que le dice, no pueden ni truncar la fe sencilla de alguien, ni enseñorearse de la fe sencilla de alguien. Primero, porque yo soy su Rey. Y lo hacen con mi poder, y lo hace en mi nombre, en el nombre de su Rey, diría Jesús, en mi nombre, que soy su Rey. Okay. Segunda razón, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿no? Y está diciendo eso. Hay muchos principios al respecto. No recuerdo ahorita dónde está. Déjame ver si. Creo que es Mateo 13, cuando está tratando de. Cuando habla acerca de la. ¿Cómo se llama esto? De cuando la blasfemia contra el Espíritu Santo, es Mateo 12. Cuando habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, habla de eso. Una casa dividida no puede permanecer. Entonces, ¿no? Y dice, el que no es conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y está poniendo este ejemplo allá en ese momento cuando sacan los demonios y le dicen, tú por Satanás está sacando demonios, y Jesús dice, no, hay un principio muy claro. Un reino o un equipo actúa todos para el mismo propósito y para el mismo bien, de tal manera que la única manera para que ese equipo, por así decirlo, subsista es porque todos actúan a lo mismo. Y entonces Jesús termina diciendo, el que no recoge conmigo desparrama. Significa que realmente solamente hay dos bandos, el que es con Jesús y el que es contra Jesús. No hay un intermedio, ¿no? O es rey Jesús o es rey cualquier otra cosa, que al fin de cuentas es estar contra Jesús. Entonces hay un principio muy claro a lo largo de la Biblia al respecto. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino del mundo. Está el reino de Dios y el mundo, la luz y las tinieblas. No hay una cosa ahí intermedia. Está Cristo y todo lo demás, y los Baales, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, él lo que le está tratando de decir aquí es, date cuenta que está trabajando para nosotros y nosotros para él. Está trabajando para nuestro reino. ¿Sabes? Pablo, y ahorita vamos a ir ahí a 1 Corintios 13, habla mucho al respecto. Cuando dice, todo es vuestro. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Silas, y le dice, ustedes son carnales. Ustedes son carnales porque están diciendo, no, yo soy del equipo de Pablo. No, yo soy del equipo de Silas. Y otros muy espirituales. No, yo soy del equipo de Jesús. Y Pablo dice, ¿de qué hablan? Todos son del mismo equipo. Porque solo hay un reino, y es el reino de Jesús. Y es lo que le está tratando de decir aquí, ¿no? El que no es contra nosotros, es por nosotros. Es exactamente la misma, parecía la misma enseñanza que le dijo allá en Mateo 12, ¿no? Pero en negativo, ¿no? O bueno, en espejo, ¿no? Como diciendo, el reino, o sea, a mí, ¿cómo te lo digo? Allá estaban diciendo, en Mateo 12 estaban diciendo, cuando sacaron el demonio y le dijeron, tú por Belcebú sacas el demonio y todo esto, ahí estaban diciendo, Jesús, ¿cómo se los explico? Hizo ahorita sentido en mi mente, pero ahorita que se lo estoy tratando de explicar ya no está jalando, pero básicamente él estaba diciendo, tú sacas demonios por Belcebú, y Dios dice, no, una casa dividida no puede permanecer, así que si yo saco demonios, sabe que el reino de Dios ha llegado. Significa que si yo estoy contra los demonios, significa que mi reino, el reino de Dios y el reino de los demonios son contrarios. Y no puedo yo ayudar o
al reino contrario y no puedo yo ser del mismo reino y al mismo tiempo destruirlo. Y lo mismo que está diciendo aquí, ellos no pueden hacernos bien y no ser de los nuestros. ¿Me explico? Es como el ejemplo en reflejo, pues. Es la misma idea. Está diciendo, somos del mismo reino. Y es mi reino. Además, para pronto, es el reino de Jesús. Es muy importante entender, no hay más que un rey que es Jesús. Y es su reino, al cual nosotros pertenecemos. De pura gracia, ¿no? Colmados de honores que no mereceríamos, ¿no? Somos más que Sir Isaac en el reino, mucho más que eso, ¿no? Reinaremos, de hecho, junto con él. Entonces no tendría por qué haber enseñorearse, no tendría por qué haber envidias, no tendría por qué haber divisiones, ¿ok? El problema es cuando tú quieres construir tu propio reino, que era el caso de los discípulos. Cuando ellos están diciendo, yo quiero ser el mayor, están diciendo, yo quiero construir mi propio reino, ¿no? Entonces Jesús les dice, no es tu reino. Que el hermano haga cosas para mí, a ti te debería de dar gusto. Lo voy a repetir porque luego hasta envidia nos da de que el hermano predique o que lo pongan en el discipulado o lo que sea, ¿no? O que se le convierta hasta envidia nos da que al hermano se le convierta un cristiano. A veces pasa, ¿no? Y Dios dice, no, eso está mal. A ti te debería dar gusto porque el hermano que está predicando, el hermano que se convirtió, el hermano que está enseñando, es tuyo. Es de los tuyos, es tuyo, es para ti. Es lo que dice Pablo ahí en Corintios, ¿no? Es el reino de Jesús, no es tu reino, no es tu fiesta, tú no le soplas al pastel, es el reino de Dios. Te ha invitado a su fiesta para que disfrutes de todo el manjar, pero Él es el festejado, por así decirlo. Es el rey. Mucho problema hay cuando quieres hacer tu reino, cuando tú te crees el rey. Y la tercera cosa es, y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es para la gloria de Dios. ¿Sabes? La recompensa, la Biblia enseña en varios pasajes, Apocalipsis, principalmente en el capítulo 5, cuando dice que echaremos las coronas delante de Dios, ¿no? Y las coronas a lo largo de la Biblia son estas recompensas que las personas obtienen. Por ejemplo, en Santiago 1 dice, bienaventurado el varón que resista la tentación, porque recibirá la corona de vida, ¿no? Y en ese sentido, las recompensas, y luego en Apocalipsis 5 dice que esas mismas coronas las aventaremos delante de Dios. Vamos, son las recompensas que nosotros recibamos, son alabanza para el Señor, porque al final de cuentas, recibirlas habla bien de Jesús, ni siquiera de nosotros, ¿no? Recibirlas habla porque Él es bueno y no las da, porque Él las tiene y Él no las da, ¿ok? Y al final lo que hacemos es para alabanza de su gloria. Entonces, cualquiera, una cosa sencilla. Dicho sea de paso, en Mateo 10:42 utiliza, bueno, este pasaje un poco paralelo, habla al respecto de, si tú le das un vaso de agua a este niño, tendrás recompensa. Entonces, aún no necesitas sacar demonios o cosas así. Simplemente basta que lo hagas para la gloria de Dios. ¿Ok? Y me encanta, no sé por qué, pero creo que tiene un gran paralelo con 1 Corintios, ¿verdad? Y en capítulo 4 dice que al final no juzguemos a las personas, porque, y ahorita te digo que vamos a ir a revisar nada más un pequeño pasaje hacia el final de este texto, vamos a ir allá a 1 Corintios, pero dice, al final Dios juzgará las intenciones del corazón, ¿ok? Y entonces recibiremos alabanza de Dios, ¿o no? ¿Verdad? Entonces lo que está diciendo es, si tú haces aún cosas grandes o aún cosas sencillas, con una fe sencilla y con un corazón genuino, si lo haces para mi gloria, tendrás recompensa. Entonces esta persona no lo está haciendo para su propia gloria, no lo está haciendo para su propio reino, ni lo está haciendo para sí mismo, para ser rey, sino para su rey que era Jesús, en su nombre lo hacía, para el reino de Jesús y para la gloria de Jesús. Imagínate que nosotros nos opongamos a eso y peor tantito,
en el nombre de Jesús. Que nosotros nos opongamos a Jesús en el nombre de Jesús. Y entonces es cuando Jesús dice, eso está pésimo. Y tengan cuidado. Tan grave es el asunto. Tan grave es el asunto. Que dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y ya hablamos un poco al respecto de esta idea de pequeñitos, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino, una gran piedra redonda que a los burros arrastraban, o sea, gigantesco, y se arrojase al mar. O sea, yo creo que al mar de Galilea. O sea, básicamente que preferiría morir, o sea, sería preferible morir. Preferible morir. Si ahí parara la cosa. O sea, chécate, dice, es grave ser de tropiezo a las personas. Es grave ser de tropiezo a las personas. Esta expresión de amárrate una piedra de molino y aviéntate al mar está tratando de ser superlativo, como engrandecer mucho, ¿no? Y lo va a engrandecer mucho las consecuencias y las va a engrandecer todavía un poco más. Chécate qué tan grave es, ¿no? Y esto tiene un pasaje muy similar en Mateo 18:7. Mateo 18:7 dice, ay del mundo, ¿no? Y está en el mismo contexto. Si tú lees el 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello de una piedra de molino, y lo mismo, ¿no? Versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos, ¿no? Entonces, está diciendo, sí, va a haber estos pequeños en la fe, van a tener que crecer, y crecer duele, ¿no? Y van a tener que experimentar tropiezos, naturaleza carnal y todo el asunto. Pero qué grave es que sea por tu culpa que vengan esos tropiezos, ¿no? Pablo lo escribe en Romanos, cuando habla de estas personas perversas, ¿no? En el primer capítulo, cuando habla que sabiendo el justo juicio de Dios, no solamente no les importa, sino que se complacen con aquellas personas que también hacen lo malo. Ser de tropiezo es muy, muy grave a los ojos de Jesús. Y entonces es muy grave. Si solo parara con echarse al mar con una piedra molida atada al cuello, sería eso, ¿no? Sería, pues bueno, por lo menos sería mejor. Pero las consecuencias son más grandes y las empieza a enumerar. Dice, y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco en la vida manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿no? Y no quiero hablar mucho al respecto de la doctrina del infierno, ¿no? Pero estamos hablando de unas consecuencias demasiado graves, unas consecuencias demasiado grandes, demasiado, ¿no? Demasiado grandes. Si tu pie te fuere ocasión de caer, corta, lo mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tal vez valdría la pena decir, cuando el gusano de ellos no muera, tiene mucho que ver con la corrupción de ellos no termina, ¿no? Y el fuego, el juicio, tampoco termina, es de continuo, ¿no? Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos, esta corrupción, no termina, nunca acaba, y el fuego y el juicio y el dolor nunca acaba tampoco. Este juicio y esta corrupción no tienen fin en este lugar, es lo que está diciendo. Y es interesante que lo dice 3 veces, y tú tienes que saber que cuando la Biblia repite algo, o sea, el estilo hebreo de escritura, habla, o sea, es que cuando hay repetición está poniendo un énfasis, ¿no? Porque es algo importante. Y en esta ocasión lo repite 3 veces. Es muy grave ser de tropiezo.
Es muy grave ser de tropiezo, lo que está diciendo. Es muy grave querer enseñorearse. Había personas en la iglesia, en el texto bíblico que habla acerca de este deseo de enseñorearse. Gálatas 4:17 habla, mira, está este texto de Gálatas 4:17, dice, estos falsos maestros que querían eso, enseñorearse de la fe de los creyentes, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. O sea, dicen, este es mío, pero no para cuidarlos, no para bendecirlos, no para hacerlos crecer. Este es mío. ¿Para qué? ¿Para qué tienen ese celo? No para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que ustedes tengan celos por ellos, para que ustedes sean sus fans, para que digan, este es mío, yo soy de Pablo, yo soy de Cifra. O sea, ellos quieren acercarlos hacia ustedes, quieren enseñorearse de su fe. Es lo que está diciendo Pablo. Y otra vez en 2 Corintios les tira con todo a estos falsos superapóstoles que solamente querían enseñorearse de la fe de los hermanos, ¿no? Pablo incluso dice, nosotros no somos así. Pero es grave hacer eso, ¿no? Ahora, tampoco, tal vez no queramos enseñorearnos de la fe de los hermanos pequeños. Pero, y me encanta porque hay que tener cuidado. Por eso Santiago 3:1, cuando habla acerca de la lengua y todo este asunto, dice, hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que tenéis mayor condenación. Imagínate tomar a un pequeño y desviarlo del Señor Jesús. Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces no lo hacemos a propósito, ¿no? Pero podemos caer en todo esto que Pablo habló en Romanos capítulo 14, ¿no? Versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oye, pero tú expulsaste el demonio así, o lo expulsaste allá, o qué, ¿no? O sea, y hay una discusión, ¿no? Y entonces dice el versículo, dice el versículo 6, y el que hace caso del día, lo hace para el Señor, porque tiene un Señor, no eres tú su Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero el que da gracias a Dios, ¿qué? El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. O sea, ninguno de los cristianos, se supone, debe ser su propio rey ni su propio Dios, ¿no? Pues si vivimos para el Señor, porque nuestro Señor es nuestro Dios, para quien vivimos. Y si morimos, lo hacemos para Él, no para nosotros, ni para ganarte a ti, ni para nada, para el Señor. Así que pues, sea que vivamos o moramos, del Señor somos, ¿no? Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Otra vez, yo soy el rey, no tú, no es tu reino, no se trata de ti. Y toda lengua confesará a Dios, ¿no? Por ahí me salté un versículo también interesante, versículo 4 de este mismo capítulo. Te lo leo, Romanos 14:4. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? No es tu criado, no lo hace para ti, no es tu siervo, es siervo del Señor Jesús. Para su propio Señor está en pie. Si el compa dice, no, pues yo hago esto por Cristo, pues es para el Señor. Y si se cae, no se te cayó a ti, se le cayó al Señor Jesús, en este sentido, ¿no? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Me encanta, pero estará firme, no se caerá, porque poderoso es su Señor, ¿ah?, para hacerlo estar firme. Versículo 12, ahora sí ya. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, si por nimiedades tu hermano se pone triste y deja de seguir a Cristo, por ejemplo, ya no andas conforme al amor. No hagas que por estas nimiedades o cosas secundarias, incluso terciarias, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Que no sea, Cristo murió por él. No sea que tu exhortación, tu disertación, al final termina haciendo que se aleje la gente, ¿no? Entonces, no seamos de tropiezo a las fe sencillas, sino impulsémoslas, recibémoslas, amémoslas, crezcamos en ella, y mucho menos, ¿verdad? Queramos tomar el reino para nosotros y enseñorearnos por nosotros, porque hay grandes consecuencias. Jesús habló de un castigo demasiado severo, ¿verdad? Demasiado severo a aquellos que desean tomar la gloria de Dios. O sea, ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Basta recordar a Satanás, que fue el primero de todos. Quiso la gloria para él. Dice, versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Este texto, y está hablando exactamente lo mismo. Aquí es donde te quería llevar a 1 Corintios 3, versículo 13. Ahorita vamos allá y voy a tratar de explicártelo un poco más así. Porque todos serán salados con fuego. ¿Qué es esto de sal? Mira, en Levítico, capítulo 2, versículo 13, está haciendo referencia específicamente a este texto, ¿no? Levítico 2, versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, tú sabes, por ejemplo, cuando Jesús en el Sermón del Monte decía, ustedes son la sal del mundo, ¿no? Y estudiamos eso cuando incluso la Biblia habla de sazona tus palabras con sal. Sabemos que en la cultura la sal, incluso hasta el día de hoy, tenía varias características buenas, ¿verdad? Era con lo que se pagaba, porque era valiosa. De ahí viene la palabra salario. Era muy valiosa. Tenía que ser pura. Entonces la sal habla de purificar las cosas, y la sal se utilizaba para que muchos alimentos, carnes principalmente, no se pudrieran, ¿verdad? Se echaran a perder. Significa que la sal purificaba, preservaba, ¿no? Y era valiosa. Y entonces dice, nunca se faltará ese pacto, y tus pactos, las ofrendas, tienen que estar sazonadas con esto, tienen que ser de alguna manera, tienen que llevar estos elementos, ¿no? Tiene que ser valioso, tiene que ser algo puro, tiene que ser algo que no va a acabar nunca, ¿sabes? Dios es un Dios que le gusta mucho el simbolismo, ¿no? Pues le gusta porque es una manera de expresar, ¿no? Jesús se la pasaba diciendo muchas parábolas para poder entender grandes verdades a través de conceptos más sencillos, y la sal representaba todo esto. Entonces, todas las ofrendas que se presentaban tenían que tener sal en sí mismas, ¿no? Y entonces acá cuando Jesús dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, tiene mucho que ver con 1 Corintios 3:13. ¿Qué pasa ahí? Dice que la obra de cada uno, lo que cada cristiano hiciere, será manifiesta, porque el día la declarará. En el día del juicio, la Biblia enseña en este pasaje principalmente que vamos a tener un juicio
los cristianos en base a nuestras obras. O sea, más bien, los cristianos, va a haber un juicio para los cristianos para sus obras. ¿Qué es lo que está diciendo? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El día se traduce también como bema, que tiene que ver con tribunal, ¿no? Pues por el fuego será revelada. Ahí está. La obra de cada uno será probada con fuego. Y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Entonces, el fuego es un símbolo de juicio. Entonces, lo que está diciendo es que la obra de cada persona va a ser juzgada. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dice acá, porque todos serán salados con fuego, o sea, al final vamos a ser purificados, envaliosados, como se dirá, valorados, o crecerá nuestro valor, seremos purificados y pasaremos a esta preservación como si fuéramos sal, a través primero del juicio de nuestras obras. ¿Cómo te lo explico? Básicamente está diciendo, todos serán salados con fuego. Va a haber un momento en donde nosotros vamos a hacer, todos nosotros y todas nuestras obras y todo lo que hicimos, y vamos a ser purificados por el fuego y seremos preservados, valorados y ¿qué más? Valorados. Todo esto que simboliza la sal, vamos a ser nosotros. Pero ¿cómo vamos a alcanzar eso? A través de un juicio, el juicio de nuestras obras. Lo que será pasado por fuego. Seremos salados por fuego. ¿Ok? Entonces nosotros, que se supone debemos ser esa sal, vamos a alcanzar esa pureza después de ese juicio. ¿Ok? No es un juicio para salvación, es un juicio para ya, presentarnos para pureza, para ya estar delante del Señor como una ofrenda, ¿no? Como en Levítico. Entonces, todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio, y en ese sentido, ahora sí, lo mismo, todo lo que nosotros hayamos hecho será presentado con esta pureza, con esta sal, todo será salado con sal. Todo lo que nosotros tengamos como cristianos que presentar delante del Señor cuando hagamos las cosas, llevará esta característica, serán salados con sal. Entonces dice, buena es la sal. Está bien hacer cosas, mas si la sal se hiciera insípida, o sea, si la sal pierde, ¿con qué la salas? ¿No? ¿Con qué la sazonarás? O sea, si la sal pierde lo salado, ¿qué le puedes echar a la sal para que sea más salada? Pues ya no se puede nada. Tú estás diciendo, las cosas que tú haces son buenas, pero si no hay pureza en ellas, si no hay un corazón verdadero, si no lo haces genuinamente, las cosas buenas van a perder todo valor en el día del juicio de tus obras. Ahí dice, será como si hubieras todo construido con hojarasca, ¿no? Si la sal, las cosas buenas que Dios nos ha dado a hacer, realmente las hacemos con malas intenciones, no siendo puros, como por ejemplo, Dios nos ha dado el cuidar a personas, a criarlos en la fe, pero tú simplemente estás enseñando, por ejemplo, la Biblia o predicando por egoísta, al final el día lo declarará. Y buena era la sal. Pero si lo hiciste de esa manera, ¿cómo vas a poder presentar ya esas obras? Buena era la sal, pero si pierdes su sabor, ¿con qué la vas a sazonar? Entonces, a eso se refiere. Al final Jesús termina diciendo eso, ¿no? Tened sal en vosotros mismos. Hagan las cosas de corazón genuino. No busquen su propia gloria. No hagan tropezar a los pequeños en la fe. Y tened paz los unos con los otros. Vivan unidos, no en disensión, no en separación. Es lo que termina diciendo, ¿no? Termina diciendo, al final, lo que ustedes hagan hacia los demás, hacia mi nombre, será juzgado. Serás presentado, pasado por fuego, y las cosas buenas van a ver si realmente fueron buenas. Así que hazlas bien, hazlas para la gloria de Dios, porque si no, ¿con qué las puedes sazonar cuando las presentes delante de Dios? Es lo que estoy tratando de decir, básicamente, ¿no? Entonces, recapitulando, está diciendo, no tengamos cuidado de hacer tropezar las fe sencillas, y creo que esto nos habla mucho como papás, honestamente, muchísimo como papás, pero bueno, eso ya lo tratarán en escuela para padres. No hagamos tropezar
las fe sencillas, no nos vayamos a enseñorear de las fe sencillas. ¿Por qué? Porque no lo hacen para nosotros, sino lo hacen para su rey, ¿no? No lo hacen para nuestro reino, ni para su reino, lo hacen para el reino de Dios. No lo hacen para su gloria, ni para tu gloria, lo hacen para la gloria de Dios. Y porque es muy peligroso hacer tropezar de esta manera, es muy peligroso y, digámoslo así, muy castigado hacer tropezar a las personas en esta condición. Así que hagamos una introspección y miremos cuáles son las intenciones por las cuales a veces hacemos una u otra cosa. ¿Ok? ¿Les parece si oramos? Dios, gracias te damos, Señor, por ser bueno, Señor, y darnos este texto, Señor. Y perdónanos si en algún momento nosotros hemos querido enseñorearnos de la fe de alguien o frenar a un hermano que está fervoroso en ti, Señor. Perdónanos, si hemos querido construir nuestro propio reino, si hemos querido construir nuestra propia gloria, Señor, si hemos querido usurpar tu trono y sentarnos nosotros. Perdónanos, Señor. Las consecuencias son terribles y son muy grandes, Señor. Ayúdanos más bien a animar a los hermanos, a bendecir a los hermanos, Señor, a ayudar a los hermanos, a recibirlos, Dios mío, e impulsarlos a que crezcan en ti, porque tú eres su Rey y porque también eres el nuestro, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.